Hola a todos, les voy a hablar sobre la importancia del diálogo en el proceso de enseñanza y aprendizaje mediado por tecnología. Con el surgimiento de los nuevos medios de comunicación, producto de las tecnologías de la información y la comunicación, produjeron un cambio a nivel cultural y también en el ámbito educativo. El impacto de estos medios en el ámbito educativo produjeron el desdibuje o el borrar las fronteras del aula, la incorporación de tecnología o de recursos comunicacionales tecnológicos generaron o habilitaron nuevos espacios más ubicuos para la interacción pedagógica. Estos cambios en los escenarios educativos produjeron la necesidad de pensar las prácticas pedagógicas. Repensar las prácticas educativas implica en rediseñar estrategias didácticas, utilizar, analizar y buscar nuevos recursos para transmitir la información y el contenido, establecer nuevas normas y pautas de comunicación en estos escenarios digitales, el repensar la forma de enseñar y de interactuar, el feedback entre el docente y el alumno que se establece en la presencialidad, reestablecer esa forma de intercambio en estos nuevos escenarios, lo que produjo también la habilitación a la incorporación de nuevos roles y en algún punto repensar el concepto de educación. Por lo tanto, el docente tuvo que establecer un nuevo contrato pedagógico y una nueva forma de comunicación con sus estudiantes. La educación mediada por tecnología irrumpió en el aula y modificó no solo la forma de enseñar y la forma de aprender con la incorporación de nuevos recursos más interactivos, más visuales, donde se apoyan o se utilizan la mayor cantidad de sentidos para aprender, sino que también modificó la forma en que el docente establecía los canales de comunicación con sus estudiantes. Esta comunicación se apoya en las reglas de etiqueta del ciberespacio. En todo entorno virtual de enseñanza y aprendizaje, al ser un espacio virtual y estar en el ciberespacio, debe estar normada o reglado, llevarse adelante según los 10 principales criterios de las normas de etiqueta del ciberespacio. Estas normas establecen la forma de comportamiento en cualquier espacio virtual. El aula virtual es un espacio que está en el ciberespacio, valga la redundancia, por lo tanto se deben aplicar estas reglas. Pero, ¿cómo vemos estas reglas? ¿Cómo ajustamos estas reglas al proceso de enseñanza y aprendizaje en un entorno virtual? Primero, tenemos que entender que los mensajes, lo que escribimos, los audios, los recursos que colgamos en un aula son leídos por todos. Al responder un mensaje ya sea por audio o escrito en un entorno digital, debemos ser respetuosos y cortés. Jamás olvidarnos que del otro lado hay una persona. Siempre adherir a las reglas de comportamiento que tenemos en la vida real. Esa frase tan sencilla que refleja el sentido del comportamiento: no hagas lo que no quieres que te hagan. Esa regla tan básica, esa regla de oro de comportamiento, también se replica en el entorno virtual. Considerar escribir con mayúscula en un entorno virtual, en el ciberespacio,
es considerar como que la persona está gritando, pero además dificulta la lectura. Recuerden que la red se puede ver a través de cualquier dispositivo, teléfono, tablet, notebook, netbook, cualquier dispositivo. Cada dispositivo tiene su tamaño de pantalla y esto dificulta, por ejemplo, si hago una frase de 5 o 6 renglones escrito con mayúscula, lo tengo que ver en una pantalla diminuta, se me va a dificultar la lectura. No solo por el tamaño de la pantalla, sino también recuerden que aquellas personas que tienen disminución visual, que usan anteojos, por ejemplo, también les dificulta la lectura. Por muchas cosas, por muchas razones, es importante apoyarse en la norma de escritura gramatical básica. Comienzo con mayúscula, sigo la escritura con minúscula, utilizar letras redondas, fondo contrastante con la letra para que la escritura no se pierda, no usar colores que produzcan que la escritura se pierda, sino que tenga la preponderancia que tiene que tener. Otro punto súper importante tiene que ver con el conocimiento. Es necesario arbitrar distintos espacios para compartir el conocimiento, para que otras personas se puedan retroalimentar de mi conocimiento y entre ambos construir un nuevo conocimiento, un nuevo pensamiento o una nueva información. El conocimiento que uno adquiere en la red no es para uno, siempre tiene que ser tendiente a compartir. Otra cuestión importante es la privacidad. Arbitrar medios de comunicación privadas y públicas. Utilizar las mensajerías, los correos internos para la comunicación privada, por si el estudiante necesita decirnos algo en particular al docente, y arbitrar medios de interacción pública más académica, como los foros de consulta, foros de bienvenida, espacios de interacción colaborativos, espacios públicos. Otra cuestión súper importante, el docente siempre tiene que ser mediador en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y en los debates debe mediar y establecer y garantizar ambientes sanos para la discusión y nunca perder la cuestión fundamental de lo educativo. Siempre recordar que más allá que sea un entorno virtual, es un espacio de formación. Por lo tanto, tiene que establecer reglas de participación, respetar y hacer respetar la privacidad y el pensamiento de los terceros y establecer normas claras de intercambios en los espacios colaborativos o en los espacios generales. Recalcar y formar a los estudiantes en esta política de antes de participar, leo la intervención de mi compañero y hago un aporte desde el aporte positivo y desde la sugerencia de mejora. Escribir textos cortos, corregir la ortografía y la claridad antes de publicar. Recuerden que la escritura y el mensaje debe ser codificado por la otra persona. Por lo tanto, la intencionalidad del mensaje debe ser muy claro y siempre tengo que escribir de tal manera que la otra persona entienda. No escribir desde porque lo tengo que escribir y porque así me sale. No, sino que establecer esto y entender que el otro es el que me tiene que entender. El otro tiene que poder decodificar el mensaje que le quiero dar y ese mensaje tiene que ser directo y no puede ser ambiguo. Impulsar también a los estudiantes a intervenir
en los espacios comunitarios o comunes o generales de participación. No establecer que solamente el docente es el que responde las consultas, sino también darle la posibilidad a los estudiantes que respondan en tanto y en cuanto tengan las respuestas. Respetar siempre los tiempos que se establecen para el feedback o para responder las consultas. Cada vez que genero un espacio de interacción, debo respetar como docentes y hacer respetar a los estudiantes ese contrato pedagógico, porque también en la intervención en los espacios de consulta también es una forma de enseñanza. Siempre, y esto tiene que quedar súper claro, siempre que hagan una corrección, apoyarse en la corrección positiva, valorar aquellos puntos, aquellas consideraciones que se hicieron bien y a modo de sugerencia aplicar o describir aquellos aspectos que hay que mejorar. Si ustedes establecen el criterio de participación en tiempo y forma, recuerden que esto también se aplica al docente. En el entorno virtual de enseñanza y aprendizaje es un escenario de aprendizaje. Por lo tanto, si yo establezco días que voy a corregir o que voy a intervenir o que voy a participar, debo respetar, y mucho más si yo estoy pidiendo que mis estudiantes tengan un tiempo para contestar, para entregar una actividad o para intervenir en un espacio. Recuerden que con cada una de nuestras actitudes nosotros también estamos formando a nuestros estudiantes. Por lo tanto, lo que exigimos se tiene que retrotraer a nuestra conducta. Una cuestión súper importante: trabajar con tecnologías, con medios tecnológicos, muchas veces suele ser frustrante, suele ser desgastante. Trabajar con el caos mismo, planifico una cosa y no la puedo ejecutar, pero no se desanimen, siempre soliciten ayudas a aquellos que tienen mayor experiencia o autogestionen su aprendizaje apoyándose en los distintos recursos que tiene la web. La comunicación dialógica en un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje siempre se tienen que dar con mensajes claros. El vocabulario que voy a utilizar debe ser sencillo y claro para poder explicar el contenido. El estudiante debe entender cuál es la finalidad o el propósito de la clase. Recuerden que cuando enuncian un objetivo de aprendizaje, este objetivo debe estar enunciado no de forma o no de manera formal, sino que desde el mensaje claro de qué va a aprender en esa clase. Generar espacios de comunicación alternativas. No debe tener un aula virtual siempre un solo espacio, un solo medio de comunicación, sino abrir otras posibilidades de interacción. Diversificar los recursos por donde les va a llegar la información o el contenido. Utilizar videos, utilizar audios, utilizar documentos, recursos interactivos, utilizar laboratorios remotos, bueno, distintos recursos que le provean la información. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda aprender, captar el mensaje según las inteligencias múltiples, según su capacidad o habilidad que se apoye para construir ese aprendizaje. Cuando voy a trabajar con tecnología, recuerden que el docente siempre sigue siendo el protagonista, porque es el que establece qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar, para qué y cuándo. Además, es el que es la persona que establece los espacios de comunicación sincrónica y asincrónica para ese espacio de educación virtual.